Gloria al Señor. Dios te bendiga, iglesia. Amén. ¿Están felices? Amén. Si alguien no está feliz, se equivocó de lugar. Aleluya. Porque ya estamos felices todos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Bendito. Nuestro Dios es real. Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que Él se mueve en medio de la Amén. Aleluya. Y Él es real esta noche. Bendito. Gloria a Dios. Así que a ese Dios real debemos de adorarlo. Sí, gloria a Dios. Siempre. Le voy a invitar esta noche a que se ponga de pie y abra su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer del capítulo 2, versículo del 1 al 8. Tito, capítulo 2, verso 1 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Aleluya. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, bendito Dios, te damos a ti la honra y la gloria, que solo tú eres digno, Señor, de recibirla. Que no hay nadie como tú, poderoso Dios. Por eso, Señor, esta noche te agradecemos, porque nos permites, oh Dios, poder estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que la luz de tu palabra traigas el consejo, la exhortación, que hables a nuestra vida, a la mía primeramente, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, el que hable esta noche, porque tu siervo inútil, oh Dios, no puede. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, danos un corazón dócil para poder recibir tu palabra, bendito Dios, esta noche. Padre, te ruego, aquel que ha venido cansado, dale descanso. Al que vino enfermo, Señor, sánalo. Al que vino débil, Padre, dale más fuerzas esta noche. Que tu palabra, Señor, sea una aliciente para nuestras almas. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esta noche, a la luz de estos versículos y de todo el capítulo 2, quiero hablar acerca del tema seamos ejemplo para los demás. En la Biblia nosotros encontramos todo lo que necesitamos para ser mejores cada día. Es decir, la Biblia es el manual que Dios ha dejado para que a través de ella nuestra vida pueda guiarse y podamos ser mejores cristianos cada día que pasa. Lo he dicho otras veces y lo repito esta noche, que la palabra de Dios dice que la senda del justo tiene que ser o es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué significa eso?
que nosotros no podemos quedarnos estancados en nuestra vida espiritual. Tenemos que buscar cada día ser mejores delante de Dios y delante de los hombres. Hace 3 semanas, creo, les hablé acerca de los deberes que como cristianos tenemos. Sí, hace 3 semanas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 12 y 13, que de eso predicamos en esa ocasión, él les habla acerca de los deberes que tenemos como cristianos. Es decir, que debemos de cumplirlos para ser mejores cristianos. Y cuando el apóstol Pablo escribe a Tito, al igual que a Timoteo, él les da una serie de enseñanzas que para mí son deberes cristianos también para nuestra vida. Y es que Dios, hermanos, ha dejado su manual para que a través de él nosotros podamos ver cómo tiene que ser nuestra vida en esta tierra. Porque no podemos nosotros ser cristianos que andemos a la deriva, viendo a ver qué pasa cada día, a ver si sale algo, si no sale nada, pues ni modo. Debemos de ser creyentes, cristianos, hijos de Dios, que vivamos de acuerdo a lo que su palabra nos enseña. Nosotros no podemos, hermanos, vivir de otra manera. La única manera que tenemos para vivir una vida recta, agradable a Dios, es a través de su palabra. Gloria a Dios. En los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo le enseña o le da a Tito una serie de requisitos, y diría yo de obligaciones, que como cristianos debemos de cumplir. Cuando él le dice, pero tú, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Se lo dice a Tito, pero se lo dice a usted también. Amén. Olvídese de Tito y ponga su nombre aquí. Gloria a Dios. Aquí le dijo, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Hoy ponga su nombre. Pero tú, Elías, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Amén. Pero tú, María, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Pero tú, Marta, pero tú, Juan, pero tú, Manuel, pero tú, Luis, Aleluya. habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero, antes de entrar en esto, decirles por qué el apóstol Pablo le estaba diciendo esto. Y es que en el capítulo número 1, el apóstol Pablo le habla acerca de hombres que estaban enseñando cosas erróneas a la iglesia. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a Tito, yo te mandé para que establecieras ancianos en la iglesia, para que enseñen lo que es verdadero. Pero en el versículo 10, el apóstol Pablo le dice, ¿por qué razón? Porque hay muchos contumaces. Esta palabra contumaces, lo que significa es, hermanos, una persona obstinada y tenaz, así lo dice el diccionario, en mantener un error. Ese es un contumaz. Entonces el apóstol Pablo le dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Es decir, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito que estas personas estaban engañando a los cristianos, porque ellos que creían en la circuncisión estaban obligando a los que no estaban circuncidados y a los que no eran judíos a que si no se circuncidaban no podían ser parte de la iglesia de Dios. Entonces, por eso es de que el apóstol Pablo le dice estas cosas. Y dice el verso 11, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras.
enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene, como muchos predicadores en las iglesias de hoy en día, no aquí, en otras. Bendito sea Dios que aquí no hay ningún predicador que sea señalado por esta palabra, porque aquí enseñamos la palabra de Dios no por dinero, sino por amor a ustedes. Porque, hermanos, nosotros enseñamos la palabra de Dios como Dios quiere que la enseñamos, por amor a su pueblo. Gloria a Dios. El día que alguien aquí quiera enseñar la palabra por amor al dinero, échenlo. Que se vaya. Sí, Señor. Porque eso no queremos. Amén. Aquí queremos hombres fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a su enseñanza, hombres fieles que amen la obra de Dios, que se den por entero a la obra del Señor. Sigue llenando bocas. Y luego el apóstol Pablo dice en el versículo número 15: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estas palabras duras que el apóstol Pablo le dice a Tito eran para que Tito entendiera la razón por la cual le iba a decir lo que está en el capítulo 2. Por causa de estos, de lo que ya leímos, es que Pablo le dice a Tito: pero tú, Tito, pero tú, iglesia, Aleluya. habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No seas como aquellos. No hables lo de aquellos. No hagas como hacen aquellos. Eso es lo que el apóstol Pablo le está queriendo decir a Tito. Y le empieza a decir entonces, hermanos, la serie de requisitos que como iglesia debemos de tener. Aquí menciona primero a los ancianos, pero yo no diría que es solo para los ancianos, es para todos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Hijo de Dios, porque tenemos un compromiso con Dios, que es enseñar su palabra a los demás. Dice que los ancianos sean sobrios. Sobrios es lo contrario a ebrios. ¿Saben ustedes lo que hace un ebrio? Hablar locuras, hablar cosas que no son, hablan desfachateces, hablan cualquier cosa, hablan cosas que solo ellos entienden. Pero aquel que es sobrio, ese habla la palabra de Dios. El que es sobrio, hermanos, ese habla que se le entiende. Ese habla porque Dios le da lo que tiene que hablar. Y es por eso que Pablo le dice que sean sobrios, serios. Es decir, el Hijo de Dios tiene que ser un hombre que no tenga doble ánimo, que hoy diga sí, mañana no. Tiene que ser serio. Tu vida tiene que ser seria. No ser como muchos en otras iglesias donde sirven de payasos. Y literalmente de payasos. El Hijo de Dios tiene que ser serio en enseñar la palabra de Dios. No andar con cuentos para entretener a la gente. Hermanos, lastimosamente las iglesias de hoy tienen tanta basura en sus iglesias que lo que hacen es entretener a la gente para que no se les vayan. Aquí nosotros nunca les vamos a entretener. Aquí les vamos a decir la palabra de Dios y les vamos a señalar. Si usted está en pecado, la palabra de Dios se lo va a señalar, no yo, no la palabra de Dios. Si usted anda mal delante de Dios, la palabra de Dios se lo va a señalar. Porque nosotros no venimos aquí, hermanos, a traerles cuentos, ni fábulas, ni cosas que a ustedes les van a gustar y va a seguir viviendo como ha vivido. Aquí le vamos a decir la verdad, aunque le duela. Porque para eso nos ha puesto el Señor aquí. Aquí no estamos para entretener a nadie. Aquí estamos para predicar. Gloria a Dios. Y luego dice prudentes. Porque
muchos no son prudentes. ¿Y saben qué es la prudencia? Es hablar con, ¿cuál sería la palabra? Con pulso sería. Con pulso, sí. Ser prudente, hermanos, es que si a usted le dicen algo, usted tiene que guardárselo y no andarlo contando a los demás. Porque aquel que le cuentan algo y después le anda contando a los demás, ese es un imprudente. Es alguien que no guarda secretos. Que delante de Dios no hay secretos. Pero muchas veces hay hermanos que llegan donde otro y dicen: mira, hermano, fíjese que me pasa esto y esto y esto, y le cuenta todo. Apenas se fue el hermano y sale corriendo. Ay, Señor, bendito. Mira, el hermano me vino a decir eso. A saber qué ha hecho porque el Señor lo está castigando. A saber qué hizo, por eso el Señor lo está azotando. Ay, Señor. Eso no es ser prudente. Por eso es que el apóstol Pablo le dice que sean prudentes, sanos en la fe. Es decir, que su fe sea una fe sana, recta, de acuerdo a la palabra de Dios. Sanos en el amor. Porque tiene que haber un amor sincero. Un amor, hermanos, en el cual se demuestre a toda la iglesia el mismo amor. No como aquellos que le demuestran amor solo al que tiene y al que no tiene lo ven de menos. Ay, Señor. Yo conocí a un hombre, ya hace bastante, que él tenía a cargo a un grupo de cristianos, pero él solo visitaba a los que tenían dinero y solo pasaba en las casas de los hermanos que tenían sus comodidades. Si había alguien que no tenía nada, él jamás lo visitaba. Ay, Señor. ¿Ustedes creen que ese es un amor sano? No. Dios nos ha llamado a usted y a mí a amar a los hermanos tal y como somos. Amén. Tenemos que amarnos todos en el amor de Dios, sea que tengamos o que no tengamos, sea hermanos de que conozcamos o que no conozcamos, sea que hermanos nos vaya bien o nos vaya mal, tenemos que amarnos todos con un amor fraternal, con un amor puro, un amor sincero que demuestre el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. Gloria a Dios. Luego dice: sanos en la paciencia. Y es que el Hijo de Dios tiene que tener paciencia. Yo platicaba con el pastor un día de estos y le decía que para ser pastor no cualquiera lo es. Es decir, un pastor de verdad, que pastorea una iglesia. Porque el pastor tiene que tener tanta paciencia, porque a él le llegan todos los problemas. Y entonces el pastor tiene que tener paciencia para soportar todo. Y es que así debemos de ser todos los hijos de Dios, tener paciencia para los demás. Cuando el hermano llegue de usted a decirle su problema, no le diga: hermano, a mí no me interesa su problema. Vaya donde el pastor y cuénteselo a él, porque para eso está él. No, Dios nos ha llamado, hermanos, para que nosotros seamos pacientes y que le ayudemos al hermano que es débil en la fe, para que él crezca. Para que le ayudemos a aquel que necesita una ayuda para poder crecer espiritualmente. Amén, aleluya. Porque hay muchos hermanos en la iglesia que pueden tener bastante tiempo en la iglesia, pero no han crecido espiritualmente. Amén. Y necesita de usted y de mí Señor, para amén. crecer. Sí, Señor. Aleluya. Quizás, hermanos, esos no han crecido porque han visto en nosotros defectos y porque no les ayudamos. Quizás por eso no crecen, porque ellos vienen buscando en nosotros palabras de aliento, palabras de consuelo, un consejo sano, y nosotros lo que hacemos es darle la espalda, y por eso no crecen. Ayudemos, hermanos, al que es débil en la fe, para que sea fortalecido y para que crezca y para que sea un hijo de Dios como usted y como mí, para que adoren al Señor de la misma manera. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice acerca de los hombres.
porque él habla de los ancianos. Así es, amén. Y luego dice a las ancianas, mujeres, asimismo las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Saben qué quiere decir esto? La palabra reverencia es vivir rectamente. Y la palabra porte, esto casi siempre lo usan para describir la personalidad de alguien. Es decir, mira el porte de ese hermano, calidad de hombre. Mira el porte de esa hermana, calidad de mujer. Entonces, el apóstol Pablo le dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Es decir, que su manera de vivir sea una manera de vivir con reverencia delante de la iglesia y delante de Dios. Amén, hermanas. Amén. No vinieron esas. Aleluya. Se quedaron. Cápsulas de azúcar. Eso, mamá. Y dice, no calumniadoras. Señor. Hoy sí tocó la llave. Aleluya. De esas no hay aquí. También son las de azúcar, las que no vinieron. Hermanos, es que Dios quiere Señor. que sus hijas sean diferentes. Sí, Señor, amén, aleluya. Dios no quiere hijas como las del mundo. No. Para calumniar están las de la calle. Pero en la iglesia tienen Sí, que haber Señor. mujeres que tengan porte, Que hables de Cristo, Dios. que en vez de calumniar, Sí, mejor Señor. ayuden al hermano. Sí, Señor, amén, En vez de aleluya. calumniar, hermano, Sí, mejor, Señor. si usted ve algo en un hermano, acérquese, dígale, hermano, mire, yo he visto esto y esto, le digo en el nombre del Señor, por el amor que Cristo nos ha dado, que cambie su manera de ser. Sí, Señor. Pero calumniar es andar contándole a todo mundo lo que el hermano le pasa. O algo que lo Y es. a veces, hermano, no es cierto. Así es, amén. Solo porque se nos imaginó Sí, Señor. que el hermano está haciendo algo, Sí, ah, Señor. entonces el hermano está en pecado. Amén, así es. Más pecador es usted que calumnia Amén, que sí, el Señor. hermano. Así es. Eso es calumniar, Sí, Señor. ir a hablar algo que no es cierto. Sí, Señor, lo ha visto. Y eso es lo que el Señor me está diciendo Ay, Jesús. a través del apóstol Pablo a Tito. Y dice, no esclavas del vino. Aquí no hay Creo que no. cristianas que sean esclavas del vino. No, Señor, no. Yo creo que no. Espero que no. Aleluya. Porque ya este sería el colmo. Sí, Señor, De amén. que haya en la iglesia cristianas que sean esclavas del vino. Así es. Creo que ya hace bastante les hablé de un hombre que me dijo que por qué tanto venía a la iglesia, que para agradar a Dios no era necesario estar en la iglesia. Parece que les conté. Sí, sí, amén. Pues ayer lo vi y andaba gol. Ay, Señor. Y me dice, si Dios me conoce, Dios sabe que soy débil. Es más, todos los de la Biblia tomaron. ¿Y por qué me va a castigar Dios a mí? Y le digo yo, enséñame a dónde está y que todos los de la Biblia tomaron. No, me dice, si allí está, David tomaba. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tomara. Entonces, Dios no me puede castigar por eso. Yo le dije, si no te arrepentiste, vas a ir al infierno con toda tu botella de agua. Así es. Porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y aquel hombre necio, él se congrega en una iglesia de esas que lastimosamente enseñan que usted acepta a Cristo y viva como le da la gana porque Cristo ya lo salvó. El Señor reprenda al diablo. Amén, Eso es amén. cierto. Así es. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, en el capítulo 13 que no vimos, les voy a leer lo que dice aquí. Dice, el amor, dice, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Oigan lo que dice esto. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Entonces, cuando creímos, ¿fuimos salvos, sí o no? Señor. Sí. Sí. Pero entonces, ¿por qué el apóstol Pablo aquí dice que hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos? ¿Por qué? Porque, hermano, nosotros tenemos que luchar todos los días por esa salvación. Porque no es cierto, hermano, que si usted creyó en Jesús ya se salvó y viva como le da la gana. Para poder alcanzar la salvación tenemos que luchar todos los días, vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder llegar a la patria celestial. Aleluya. Aquellos que no viven, hermanos, de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, esos cuando suene la trompeta no la van a oír. Porque los que van a oír la trompeta de Dios son aquellos que viven de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Así que si usted ha aceptado a Cristo y cree que por eso o que con eso ya es suficiente, yo le digo, no es cierto. Esa es una mentira del diablo. Sigo, capítulo 2 de Tito. Maestras del bien, es decir, mujeres, ustedes están llamadas a enseñar el bien y no el mal. Sí, Señor. A poder, hermano, llevar a los demás y al mundo la palabra de Dios, que es el bien, que va a salvar al hombre. Luego dice versículo 4 que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo que las mujeres ancianas, por no decir viejas, que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Pero si las mujeres ancianas no aman a su marido ni a sus hijos, ¿cómo le van a enseñar a las jóvenes? Que eso es lo que pasa hoy en día. No hay mujeres que den ejemplo de esta manera. Porque lo primero que hacen cuando llega una joven y le dice, mira, fíjate que tengo este problema y que déjalo, si ahí hay más hombres. Déjalo, ¿para qué te estás amargando la vida? Esos son los consejos que se oyen hoy. Pero el apóstol Pablo dice que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Aleluya. Porque por otro lado, hermanos, la juventud de hoy en día, más hoy en día, son mujeres que no entienden de amor hacia el hogar. Así es. Yo le decía a alguien que hoy ya no hay mujeres como las de antes. Hoy, para encontrar una mujer buena de hogar, ya no hay, se acabaron. Porque hoy ya las mujeres ni cocinar quieren. Señor mío. Marcan a pedirle ya y ahí le llevan Alabado Rey. Ay, Señor. ¿Qué le pasa a la juventud de hoy en día? Jesús. Pues el apóstol Pablo está diciendo que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Si usted no ama a su marido, ¿cómo le va a enseñar a otra a amarlo? Entonces, primeramente, para aconsejar a alguien, usted tiene que amar a su marido. No importa cómo sea. Si es un ogro, no importa. Así lo tiene, así se lo dio el Señor. Y el Señor se lo ha dado para que usted lo dome. Ay, Señor. Pero no para que usted lo gobierne. Así es, amén. Porque en el hogar quien gobierna es el hombre. Amén. Y eso tienen que entenderlo. Sí, hermanos. Señor. Que la palabra de Dios enseña que en el hogar es el hombre el que gobierna. Amén. Porque dice la Biblia que el hombre es la cabeza del hogar. Amén. Así es. Y Cristo es la cabeza del hombre. Sí, Señor. Entonces,
No vayan a creer, no vayan a decir que yo les dije. Que van a domar a sus maridos, que lo van a someter, porque no he dicho eso. Y no es eso lo que la palabra de Dios enseña. Ay, Y Padre. luego dice el apóstol Pablo que amen a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes. Vuelve otra vez el apóstol Pablo a decir esto. La prudencia que tanto nos hace falta dentro de la iglesia. Que sean castas. ¿Saben qué es la palabra castidad? Sí, mujeres de un solo hombre. La palabra castidad está relacionada, hermanos, con la virginidad. Pero en este caso lo que está diciendo es que la mujer tiene que permanecer para su marido solamente. No como hoy en día y en el mundo, que no se sabe quién es de quién. Esperamos que en la iglesia no se ve eso. Cuidadosas de sus casas. Mujeres, ¿cómo tienen sus casas? La tienen aseada, Amén. cuidada, Sí, Señor. la tienen limpia. Sí, Señor. O no dejan que los hermanos la visiten porque van a ver el desorden que hay. Ay, Señor. No dejen que el hermano llegue porque no, él va a ver que ni entra fiado ni nada. Tienen, dice el apóstol Pablo, cuidadosa de su casa. La mujer tiene que cuidar su hogar, Amén. tiene que Aleluya. cuidar su casa, Sí, Señor. tiene que cuidar a su marido, Amén. tiene que cuidar a sus hijos, Sí, Señor. tiene que cuidar lo que Dios le ha Amén. dado. Aleluya. Dice que sean buenas, no malas. Mujeres buenas ya casi no hay, solo en la iglesia, solo en Misión Cristiana La Roja. Aleluya. Dice sujetas a sus maridos. Oiga, vuelve a decir lo mismo, que las mujeres se sujeten a sus maridos. Es que hoy en día, hermanos, hasta en la iglesia se da aquello de que la mujer quiere mandar al hombre. Así es. Así es. Y si el hombre grita, la mujer grita más fuerte. Así es. Hermanas, entiendan que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Aleluya. Y el marido tiene que amar a su mujer. Amén. Dice la Biblia, tiene que tratarla como vaso más frágil. Así es. El problema de hoy en día es que si la mujer se porta mal, el hombre le grita y luego la mujer le grita más fuerte. Luego el hombre le da un golpe y la mujer le da un golpe más fuerte. Hermanos, Dios quiere de su iglesia una iglesia en la que haya mujeres que entiendan que la palabra de Dios no se equivoca y que ella es el manual por el cual debemos de regirnos y es el manual que nos va a abrir las puertas y nos va a enseñar el camino que Dios quiere que caminemos. Aleluya. Mujeres, sujétense a sus maridos. Amén. Amén. Sí, Señor. Tal y como es. Amén. No importa. Sí, Si Señor. él tiene un carácter fuerte, ore para que el Señor se lo cambie. Aleluya. Ore para que el Señor le cambie su carácter y le cambie el suyo también. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Porque a veces, hermanos, nosotros oramos por el otro y nosotros estamos peor que los Así es. demás. Amén. Así es, Señor. Oremos para que el Señor nos cambie y para que luego Dios Sí, se Señor. forme. Amén. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Y dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. O sea, de que si las mujeres no cuidan de sus casas, no se sujetan a sus maridos y no son castas ni prudentes, entonces están blasfemando contra la palabra de Dios. Eso es lo que dice aquí. Sí, Señor. Que si usted no se sujeta, si usted no es prudente, si usted no es casta, si usted no cuida de su hogar, que si usted no se sujeta a su marido, si usted no cuida de su casa, usted está blasfemando contra la palabra de Señor Dios. Jesús. ¿Sabe por qué? Estamos desobedeciendo. Porque la gente ve y entonces la gente dice, para ser así mejor no soy nada. No. Porque cuando ve nuestro testimonio, hermano, la gente o cree o no cree. Así es. Y entonces
Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres que nos fijamos en base a la palabra de Dios y que no blasfememos contra su palabra al no cumplirla. Y luego dice, jóvenes, ¿hay jóvenes aquí? Amén. Solo jóvenes mujeres vinieron. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Otra vez, Sí, Señor. la prudencia. Sí, Señor. ¿Por qué será que Dios insiste tanto en la prudencia? Se lo dice a los ancianos, se lo dice a las ancianas, se lo dice a las mujeres jóvenes y hoy a los jóvenes varones. Amén. Porque debemos de ser prudentes. Sí, Señor. Dios ama la prudencia. Así es. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hoy les digo lo mismo. Quitemos el nombre de Tito y pongamos el nuestro aquí. Amén. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. ¿Será que yo puedo ser ejemplo para ustedes? Sí, amén. ¿Será que usted puede ser ejemplo para los demás? Así es, Padre. ¿Será que usted puede decir, mira, fíjate en mí, hacer lo que yo hago, vivir como yo vivo, como decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo así decía, vivan como yo vivo, porque yo vivo como Cristo vivió. Se lo estoy parafraseando. Amén. Señor, amén. Dice palabra sana e incorruptible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. Oigan lo que dice este versículo. Yo no sé si a ustedes les causa algo en el corazón, pero dice palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Saben que aquellos que nos señalan muchas veces tienen razón en señalarnos. Muchas veces el que nos señala, ya sea dentro de la iglesia, sea fuera de la iglesia, nos señala con razón, porque nosotros no estamos cumpliendo, no estamos viviendo lo que decimos que somos. Decimos que somos cristianos y todavía tenemos palabras malas que nos hacen quedar mal ante los hombres y dicen, y no sos cristiano. ¿Y por qué hablas así? Que no dijiste que eras cristiano, que no dijiste que ibas a la roca. Esas palabras no las dicen los cristianos. El mismo impío le dice al creyente, esas palabras no las dice el cristiano. Y entonces el apóstol Pablo dice, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, si hacemos lo que Él dice en estos versículos que hemos leído, el adversario se va a avergonzar y no va a tener nada de qué señalarnos. Aleluya. Aunque sepan que el diablo siempre tiene algo malo que decir de nosotros, que el Señor lo reprende. Amén, amén. Si al siervo de Dios, aquel hombre que la Biblia dice que era recto, ¿saben de quién hablo? De Job. De Job. El diablo se acercó a donde el Señor y le dijo, no, él es así porque le ha dado riqueza, le ha dado esto, le ha dado lo otro. Y lo empezó a acusar. Y era un hombre recto, temeroso de Dios, que no solamente hacía sacrificio por él, sino hasta por sus hijos. Y él decía, por si mis hijos han pecado, voy a sacrificar al Dios vivo. Es decir, era un hombre del cual nadie podía señalarle algo malo. Así es. Porque ya estaba el acusador delante de Dios. Así es, amén. Saben que el diablo nos acusa todos los días. Amén. Así es. Pero cuando él nos acusa, ¿saben qué pasa? Que llega nuestro abogado que se llama Cristo y le dice, a él no lo acusé, porque por él derramé mi sangre en la cruz del Calvario y por sus pecados ya pagué, así que no tenés de qué acusarme. Gloria a Dios. Pero si usted no vive la palabra de Dios, el diablo va a tener motivo para ir a acusar de la Así vida. es, amén. Hermanos, vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén, aleluya. Seamos ejemplos para los demás.
Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo, exhorta a los siervos. Está hablando el apóstol Pablo de que los siervos tienen que sujetarse a sus amos. Aquí ya no hay siervos. Siervos serán aquellos hombres y mujeres que los que tenían más posesión o más dinero adquirían, ya sea porque los compraban y ellos servían. Entonces a ellos les dice a los siervos a que se sujeten a sus amos. Pero yo les digo esta noche, si usted tiene un empleo y tiene jefe, ellos son sus amos. Así es. Y entonces usted tiene que sujetarse a ellos. ¿Saben que el apóstol Pablo en el capítulo 13 también le dice lo mismo a los romanos? Que debemos de sujetarnos a todas las autoridades que hay. Y ahora debemos de sujetarnos a nuestros patrones, a nuestros jefes. ¿Saben por qué? Porque ellos, hermanos, van a hablar en bien de Dios y de nosotros cuando nosotros somos hombres y mujeres responsables y obedientes a lo que ellos nos mandan. No sé si se lo he dicho, pero yo conocí a una persona que él decía, el día que me traigan un currículum que sea de alguien que es cristiano, porque los cristianos son buenos para trabajar. Y yo decía, gloria a Dios, porque este hombre ha sabido reconocer que los que somos hijos de Dios somos responsables, somos obedientes, somos hombres que trabajamos, no pasamos como los demás. Y por eso es que, hermanos, debemos de obedecer para que la palabra de Dios no sea vituperada a causa de nuestra desobediencia. Yo termino con esto. Dice el apóstol Pablo en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende toda autoridad y nadie te menosprecia. Que esas palabras sean para nosotros, que nadie nos menosprecie si vivimos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, siendo ejemplo para los demás. Cierra sus ojos y oramos.